Hoy. ¿Cómo que hoy? ¿Hoy? Hola. Hola. Olá, porque assim, para os que estão caindo de paraquedas neste video e diz quem são estes dois. E nós outros temos que nos apresentar. Começamos com o idioma de oi, olá. Por quê? Porque aqui somos uma brasileira e um Mexicano. Me chamo Eloísa. Y yo soy Raúl. E vamos compartilhar com vocês nosso dia a dia, vlogs de nossa vida, conhecendo lugares, provando coisas. Sí, porque nuestra idea es pues mostrarles un poco de lo que nosotros nos gusta hacer, dónde nos gusta salir o cómo nos gusta pasar nuestro tiempo, viajar sobre todo. Sí. ¿No? Principalmente viajar y comer, porque a nosotros nos gusta probar cosas diferentes. Hoy, por ejemplo, queremos probar una comida brasileña y un nuevo restaurante de aquí de la Ciudad de México, porque no les dije, ¿no? No Pero es nuevo, no es nuevo. No, para no es nosotros nuevo. sí es nuevo, no Para hemos nos- ido. Porque, o sea, tú eres de Brasil, ¿no? Y siempre andamos buscando, pues, Comida. dónde comer rico. Y aquí en México no hay muchos lugares donde comer así buena comida de Brasil, no hemos encontrado. es cierto. Hemos ido a algunos lugares a probar, pero no está tan buena la comida o no tienen lo auténticamente brasileño. Sí, es cierto, porque para los que no saben, nosotros vivimos en la Ciudad de México y aquí ustedes saben que tiene muchas cosas para hacer, lugares para conocer. Y este restaurante no es nuevo, pero todavía no conozco. Aquí, Está como bien. en cualquier ciudad grande, están las comidas de todo el mundo. Sí. Pero la comida brasileña, aquí en la Ciudad de México por lo menos, son como lo que le dicen las espadas brasileñas, que en Brasil sería que churrasco. É ¿no? um churrasco, que chamamos churrasco, né? Aquelas Son carnes. esas carnes o pedacitos de carne que las ponen en un palito, ¿no? Sim, são como brochetas, como brochetas, brochetas. não? Brochetas. Y las ponen a las brasas, las cocinan. E colocamos de tudo, porque é carne, coração de pollo, queso, linguiça, camarones, muitas coisas se va a la brocheta. Es muy rica. Linguiça es salchicha en español. Salchicha. Y entonces, o sea, aquí es eso la comida brasileña, pero no está así como que muy bueno, por lo menos donde hemos ido nosotros. Sim, fuimos Este a lugar- dos, não? Ajá. Que não está tão bueno. E esse outro, muita gente habla muito bem do lugar, que está rico, o ambiente está padre, às vezes tem música em vivo brasileña. Então, hoje vamos a conhecer provavelmente não há música porque hoje é lunes. Y los lunes ustedes ya saben, ¿eh? Generalmente las músicas son el fin de semana. Entonces estoy entusiasmada para probar coxinha, pão de queijo, né? Los platillos típicos brasileños que vamos compartir con ustedes para los que todavía no conocen qué es así nuestra gastronomía. Por ahora estamos caminando porque yo tengo algo que hacer y después de eso vamos a ir a comer. Pero miren esa plaza como está, muy linda, recuerda como una estación de tren, muy bonita. Miren el techo, se ve muy padre y también el fondo, tiene como unos vitrales. Ah, aquí de ese otro lado también, mira. Mira qué bonito. Pues sí, es uno de los centros comerciales, digamos, más antiguos de aquí de la ciudad. Sí, Y ve, todavía es de los que se han salvado de las remodelaciones, o sea, todavía sigue le vivo. hace falta que le den una Tapa no visual. una actualización. Yo creo que ya está próximo a hacerse. No lo sé, la verdad, pero, o sea, esos techos sí son antiguos ya. Sí, es muy bonito porque recuerda como si fuera un tren, así, Una estación. un vagón. Sí, entonces me gusta. La primera vez que vení aquí me llamó la atención porque me recordó las estaciones que conocimos en Europa, ¿no? Sí, sí, se parecen. Se parecen porque, bueno, aquí se supone que nadie nos conoce, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, les tienes que platicar que ya hemos viajado juntos, hemos hecho algunos trips así a República Dominicana, fuimos a Brasil primero, A ropa.
Conocemos algunos países de allá, pero no grabamos. Tenemos que regresar a los viajes. Sí, porque yo tengo un canal que hablo de México, probando comidas, haciendo cosas, visitando lugares, porque México es un país muy rico históricamente y gastronómicamente, entonces no falta cosas para ustedes hacerem aquí si no son de aquí. Y luego sí, ya habíamos grabado juntos, pero era en portugués. Sí, eran brasileños porque fue cuando llegué aquí y no sabía español y yo sabía hablar en portugués y quería compartir México con los brasileños porque muchos no conocen o tienen una idea errónea. Entonces estábamos como difuminando, ¿cómo la palabra? ¿Qué quieres decir? Tipo que estábamos mostrando la otra cara, la cara divulgando, padre. ¿no? Sí. Divulgando el bueno del país y las comidas ricas y los puntos turísticos y los pueblos mágicos, porque viajamos mucho por México. A los brasileños, ¿no? Sí. Y ahora tu idea es... A nuestra idea es enfocada a los hispanohablantes, ¿está bien? Para que ustedes conozcan tanto México cuanto fuera de él. Está bien, Eloisita. Y ahora vamos con Raúl en su consulta matinal, su consulta de rutina. Y de ahí vamos al restaurante. Ahí nos vemos. Para ustedes que quieren visitar el Museo del Louvre, pero no pueden ir a París por el momento, miren, aquí está un mexicano. Aí para ustedes, no estamos bien en la época de la primavera, pero la Jacaranda ya empezaron a dar señal. La ciudad ya está quedando toda moradita porque tiene muchísimas de esos árboles espalhados por las calles, por los bosques, entonces se ve muy lindo, ¿no? ¿Qué significa? No, pues espalhados, o sea, tú quieres decir esparcidos. Esparcidos. Por todas las ciudades. Por todas las ciudades, por los bosques. Digo que esos árboles, según yo, los trajeron de Brasil, según yo. Hay que investigar, pero esa especie de jacaranda no es nativa de México. Si no fue solo de Brasil, fue de Sudamérica, porque es nativa de allá. Eso sí, pero no sé si trajeron todo solo de Brasil o de Brasil y otros países. Porque yo digo que había una persona que era japonés, un señor japonés, que vive aquí en México, vivía en México, y entonces quería como hacer que México, porque aquí vivía él, fuera como allá en Japón, que los cerezos florean en primavera y se pone toda la ciudad rosa, ¿no? Y entonces como los cerezos supongo que como tampoco son de aquí, a lo mejor no se daban bien aquí o algo, y entonces lo que quisieron hacer fue traer un árbol que también tuviera ese colorido, y entonces se trajeron esos árboles de Sudamérica, las jacarandas, y las plantaron, o sea, las trajeron aquí las semillas o los árboles, no lo sé, no me sé bien la historia, pero yo sé que los trajeron de fuera, y entonces plantaron por toda la ciudad, y ahora en primavera, ¿cómo se ve la Ciudad de México? Padrísima. Como todavía no estamos en primavera, pero hace un calor, que parece que ya estamos en verano y todavía estamos a final del invierno, ¿no? Sí, este año hace muchísimo calor, o sea, es lo que te estaba diciendo, el clima de la Ciudad de México no era así, era pues más, ¿cálido? O sea, siempre ha sido cálido, todo el año es como templado, pero no hacía tanto calor, pero últimamente de unos años para acá, hace muchísimo calor y este año es el más caluroso de todos. Y estábamos hasta en bandera amarilla por el calor, que para mí no me afecta porque yo crecí en la playa y así, mi ciudad es así de calor, pero es húmeda, bien, y aquí es seco. Entonces, ya empezó los mangos. Olha, si tem fruta mejor. Los mangos. Sí. Si tiene fruta mejor en México, son los mangos. Vamos a atravesar aquí. Rápido. Se acabó el semáforo. Los mangos de aquí son cosas de otro mundo. Parece que estás comiendo
durazno, pero en mango. No tiene una fibra. Está súper dulce y rica. Así, yo no era fan del Tenemos dulce. varios tipos de mango. Y yo no era fan del mango. Raúl decía, no, un jugo, un agua de mango, jugo de mango. Decía, no, el mango así no era algo, No no. eras fan. Por las No me fibras, gustaba, sí, por las fibras, porque no de Brasil. Saía, pegaba todo en los dientes, así lleno de fibras. Decía, no, ¿qué pasa? No me gusta. Y después que probé ese, es mi fruta favorita. Aquí todo el mundo le encantan los mangos. Hay gente que viene solo por los mangos. Sí, y lo que es bueno aquí, porque ustedes encuentran en la calle varias personas vendiendo las frutas ya cortaditas en el vaso. Entonces tiene mango, tiene melón, tiene papaya, tiene plátano, tiene piña, sandía, tiene de todo. Y ustedes dicen, ¿cuál quieren Se me las antojó. frutas? A mí también. Ustedes dicen, ¿cuál fruta quieren? Y ellos te parten ahí en la hora y llevas tu vaso. Y si quieres poner, como estamos en México, ¿no? Puedes poner limón, sal, tajín, miguelito, chiles. El tajín es una mezcla de chile de árbol Con, ¿no? con sal y limón. Está riquísimo. A mí me encanta un mango con Deshidratado, tajín. deshidratado. Sí. Es un polvito. Es un polvito que es con frutas y pica muy, muy bueno. Da un saborcito con jícama y limón. Es muy, muy rico. ¿Qué es la jícama? La jícama es una fruta, ¿no? ¿O es un tubérculo? Un tubérculo, ¿no? Es pariente de las papas. Voy a poner ahí la foto. Es un tubérculo, pero tiene agüita como la sandía, ¿no? Sí, es una raíz porque crece en la tierra. Arriba tiene una planta. La jícama como tal es como una papa que también está en la tierra, enterrada. Y entonces, como es una raíz, pues está llena de agua. Prácticamente, digamos que 90% es agua. Sí, no tiene sabor a nada. Sí sabe. A mí no sabe a nada, Un sí. saborcito muy sutil, hacia como si fuera un palmito. Como si fuera un palmito, Mira, ¿lo igual. escuchas? Ay, sí, mire. Los Ferraris. Y el sabor que da cuando tú pones el limón y el tajín, ahí fica así sensacional para el calorcito, es algo así que, no, ya que me antojó. Ahora, Sí, aquí nos gusta comer, por ejemplo, zanahorias ralladas con tajín y limón. Delicioso para el calor. sí. O Y también- jícamas así, jícamas partiditas, como si fueran papas fritas, pero de jícama, que es una, te digo, es como la papa, pero es blanca, ¿no? Sí. Es blanca y sabe a pura agua. Y es para hidratar, o sea, fresca. Y le pones así chile, limoncito, le puedes poner chamoy. Y sabe rico. ¿Qué es el chamoy? El chamoy, no sé bien qué es. Como un Yo sé que jarabe. es como algo como una crema, ¿no? No, es una crema. O sea, sí tiene consistencia espesa. Está hecha de tamarindo con chile. Es una pasta, como una pastita. Exacto, como una pasta. así. Y esa la usamos también para ponerle a la fruta, para ponerle Está rico. A la manzana. a las manzanas, o también hay bebidas que, como los frappés, que se hacen con frutas y luego le ponen una escala al vaso. En le la borda, echan con ¿no? chamoy. Sí, en la base así del vaso donde tomas, ahí pone chamoy y sabe rico. A mí me gusta. Ahí les pones foto. Sí, ahí me ponen las fotos. Y es muy común también las chelas, ¿no? Ah, sí, a las micheladas, por ejemplo, también les pueden poner chamoy. Y A mí no chile. me gustan mucho las micheladas, pero Pero aquí sí son ponen. muy populares, son muy populares. A mí me gusta el tarro michelado, que es el vaso bien helado. Ponen jugo de limón, el limón puro, así, pone el limón puro, pone Sprite y a la borda del vaso sal. Y sabe así, wow, para el calor, bien helado, me encanta. Ya llegamos aquí donde Raúl se va a su consulta y salido de aquí nos vamos al restaurante para ustedes conocerem también la comida de Brasil. Ya estamos aquí en el restaurante brasileño. El lugar aquí se siente muy padre, ¿no? Porque tiene tanto las... Es un lugar como si fuera una casa. Nos estaba platicando Yanaína, que es la dueña. Es brasileira.
Sí, es una brasileña casada con un mexicano, ¿ok? Entonces, se siente como en casa, tiene la parte externa, digamos así, el balcón, una terracita, y la parte interna, y se siente muy padre porque viene un airecito, ¿no? El clima hoy mejoró porque estaba un calor así insoportable. Voy a compartir con ustedes aquí que está el menú. Y ya pedimos varias cositas para probar. Sí, porque, o sea, nunca encontramos una comida brasileña así auténtica, ¿no? Y entonces aquí parece que es así como más casero. Ella misma cocina, trató de incluir de varias regiones de Brasil. El menú, la verdad, está muy completo. Sí, a mí me gustó el menú. Deixa eu cambiar aquí para que ustedes vean. Mira, aquí tenemos tanto las bebidas como el guaraná, que es muy típico de Brasil. Los precios están muy bien porque generalmente... Los precios depende cuando estén viendo el video, porque eso siempre se tiene que ir ajustando. Sí, ¿no? va se ajustando, pero en comparación a otros lugares, aquí está mejor, porque ya pagamos 90 o más, ¿no? De guaraná. Sí, porque siempre pagas porque es importado todo esto. O sea, obviamente acuérdate que todas estas cosas, pues tienen que venir los ingredientes, tienen que venir de Brasil, muchos, ¿no? Entonces pues hay que hacer un ajuste ahí de los precios, pero la verdad es que tiene bastantes buenos precios aquí. Sí, porque el açaí igual, que es algo que viene de Brasil, y está muy rico. Yo recomiendo así 100% para ustedes. Aquí también en la parte de la comida tenemos los salgadinhos, que é muito brasileiros, que é uma entradinha. Aqui pode pedir um combo, né, que vem com 8 unidades, tanto de coxinha, que quando chegar ustedes van a ver, que é que pedimos mixto, que é uno assim de cada uno, não? Viene de todo, entonces viene coxinha, bolinhos de queso, de carne, de feijoada, né, que es muy común, el pan de queso hecho en casa, ela hace aquí, ó. Ah, pues eso hay que también pedimos las esfijas y pedimos la empadinha. Esfijas es una massinha triangular hecha y puede ser rellena de queso, de carne, como de pizza, dulces, dice, como pizza. Para que lo entiendan los sí. Que conocen, ¿no? Cuando llegue ustedes van a ver todo eso porque y aquí está el nombre pedimos se llama aquí 1099 Artesanal Canario. Cocina Brasil. Y también Raúl pidió bife a cavalo, es un platillo típico de São Paulo. Y yo pedí el arroz birubiru, también es un plato típico de allá, es una mezcla de ingredientes, pero que cuando llega ustedes van a ver, porque ahorita viene, miren el espacio, tiene mesas tanto aquí, afuera, para venir con familia. Hoy es lunes, entonces... Es temprano en la tarde de un lunes, no hay tanta gente, pero este es un lugar que la verdad tiene muy buenas reseñas de sus propios clientes, porque te digo, aquí en México, en la Ciudad de México, pues no hay así como un lugar realmente auténtico de comida brasileira, ¿no? Aquí se ve bien, vamos a probar ahorita. Olha aqui, el Cristo. Y vamos a probar. Y aquí en la mesa, ¿no? Tenemos el ketchup, la mayonesa, mostaza, aquí la mostaza, y obvio, ¿no? Que tiene que ter salsitas mexicanas, porque también vienen muchas parejas como nosotros de Brasil y México, entonces tenemos que tener aquí. Entonces estoy muy entusiasmada, empolgada, porque a mí no como todos los días comida brasileña, como así una vez o otra cuando me da ganas, porque en el día a día de la vida como comida mexicana. Entonces de vez en cuando que extraño, quiero ir a un lugar, ¿no? Y todavía no habíamos encontrado un buen restaurante de comida así brasileña. Teníamos ya visitado algunos, pero no estaba 100%. Entonces vamos a ver qué tal está aquí, vamos a probar, decir nuestras opiniones. Raúl también comiendo las comidas por primera vez, cómo será su reacción, si le va a gustar, porque él muchos de estos platillos él todavía no probó, no conoce, entonces quiero ver qué le va a parecer. Y la bebida que él pidió, un chá mate, ¿no? Ah, sí, ese nunca lo he probado. O sea, he probado el mate por mi cuñado argentino, pero no he probado ese que dice que está un poco menos amargo y es como una bebida, dice chá mate helado, o sea,
es como para refrescarse. No es como el mate que toman en Argentina o en el sur de Brasil, que es como para cuando hace frío, ¿no? Porque aquí dice que es una bebida nativa de América del Sur, hecha a partir de hierba mate tostada. Su uso continuo trae beneficios a tu salud. Y Raúl pidió limón, ¿no? Sí, dice que viene con limoncito. Me preguntó que si lo quería con limón, que si me gusta el limón. Pues claro, soy mexicano. Bueno, ya llegó nuestras bebidas. Este es el té mate de Raúl, que ele pediu que ele vá provar em um ratito, pero mientras, antes de Raúl provar, eu quero compartilhar para vocês, para os que não conhecem, esta é a bebida típica de Brasil. É um guaraná. A mim me encanta. ¿Qué es guaraná, Eloísa? Bueno, es esa frutita que son como bolitas. Como unas bayas. Unas frutitas, como unas bayas. Bayas. Que es de la Amazonia. Entonces ellos extraen esa fruta y hacen el refresco, que es muy, muy tradicional. La gente le encanta porque así tiene un sabor, no es dulce, así a pesar de tener exceso de azúcar. Es porque es un refresco. Es por ser refresco, pero no es dulce, es más como el acedo, ¿sabe? Así no tanto, pero es un gusto muy particular que a mí me encanta. Entonces cuando voy a un restaurante, Pero tú has probado, a mí ejemplo, me gusta. ¿Has probado la mora del guaraná, o no? La fruta, ¿la has No, probado? no. Hola. Muchas gracias. Ese es el combo, ¿no? Es el combo. Entonces, mira, acabou de chegar nuestro combo, que es la coxinha, os bolinhos de queijo, que mais a de feijoada e tem mais um. E a de carne, a croqueta de carne. Entonces, vamos a probar. No, yo quiero grabar Raúl probando. Pero mientras, así es el guaraná. Ah, pero te decía que si has probado la fruta tú. No, nunca probé la fruta porque yo tendría que ir al norte de Brasil para probar, ¿no? Pero porque en mi ciudad nunca la vi. Entonces, este es el color. Miren. E é super refrescante. Ai, a mim me encanta. Até tem um comercial em Brasil del Guaraná que quando toma assim faz. Guaraná, Antártica. Bueno, agora Raúl vai provar. Vamos a ver. Va primero probar este. No sé qué es. No, espérame, déjame primero probar este porque sí, tengo la sed. bebida. Este es El mate. Sha mate. Ah, está bueno. ¿Sí? Refrescante, es como té negro, pero sabe a mate. Te digo, yo he probado el mate nada más así, el que toman en Argentina, que le ponen la hierba mate, luego en el mate, que le llaman ellos, este recipiente, con un como popote, que le pones agua caliente y se hace el tecito. Yo creo que igual lo hacen té primero. Frío, ¿no? Y luego ya le ponen los hielos y se hace helado. Está muy bueno. ¿Quieres probarlo? Pruébalo. Sí, es Está como bueno. mate. Está bueno. Con limón. Sí, pero no sabe tan amargo como el mate, como sí, que porque tiene. es más fuerte en el mate normal. Uh-huh. Y ahora va a probar. A ver. Porque la coxinha ya conoces. Pero ¿esto qué es? No sé, yo pienso que ese sea el de carne. Esse deve ser as bolinhas de queijo. Essa deve ser bolinha de feijoada, porque se vê negra. Essa deve ser a de queso. La coxinha y ese debe ser de carne. Carne o feijoada. ¿Cuál pruebo primero? Este. ¿De carne? Un poco caliente primero. No, este tiene queso y tiene maíz. Entonces es de queso. Está rica la masa. Tiene un sabor diferente. Como que tiene... ¿Especias? No. Tiene algo fermentado como alcohol, cerveza o algo así. Sí, algo, o sea, tiene un sabor a fermento. Mira, pruébalo.
la masa tiene un sabor. O sea, no es masa así, harina y ya. Sino que tiene un condimento, tiene una sazón. ¿Sí te gustó? Sí. Está muy rica. No, y estas frituras siempre están buenas. Estas son coxinhas, ¿no? Estas son coxinhas. ¿De frango? Sí. ¿De pollo? Sí. ¿Y este? No sé. Prueba este. ¿Este? Sí. Esse é o de feijoada. Sí, frijoles. Tiene frijol y papa o algo así. Y está Entonces, rico, ¿eh? Es de feijoada, ¿no? De frijoles. ¿Pruébalo? Voy a probar ahora. A mí me encantan los frijoles, entonces probablemente me va a gustar porque frijoles y yo así somos muy conectados. Gracias, God, por la comida. Aquí el Cristo. Muchas gracias, Cristo. Está muy rico. Quem já provou a feijoada sabe el sabor, que es muy rico, a mí me gusta. Entonces imagina el sabor de la feijoada en esa massinha croqueta que está bien calientita porque salió hecho una hora y está bien crujiente. Raúl ya quiero. Cómetelo. Cómetelo, son dos. Ah, y de acompañamiento aquí vino el picadillo y limoncito si quieres poner. O una de esas cosas que es muy común poner en Brasil. ¿Esto es de Brasil? Sí, que llamamos vinagrete. Que usamos tanto para el churrasco, né, la carne, o de acompañamiento. O también puedes poner ketchup o mayonesa, que es muy común poner. A mí no me gusta poner esas cosas porque para mí quita el sabor de la comida. Me gusta sentir así 100%, no que el ketchup me tire el sabor, ¿sabe? De la comida y mezcle todo. Me gusta así naturalcita, pero está ricón. Ricón, ¿cuál está? ¿Este? Ese no sé si es igual al otro. Vamos a ver. El otro era de queso con maíz. ¿Es igual? No. Tiene queso, pero no sé si tiene calabresa. Tiene carne. Hay uno que dice frijoles con tocino Este. y calabresa. Ah, es este. Oh, prueba. Verá. ¿Calabresa es que es una salchicha? Defumada. Está bueno. Muy bueno. Hola, llegó más. Muchas gracias. ¿Mexicana? Sí. Ah, está muy rico. Sí, qué bueno que les guste. Sí, está Muy bueno. rico. Ya nos hacía falta. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Está muy bueno. Sí. Porque tienen sabor así de la salchicha ahumada. Está muy bueno. Es conocido, es llamado, porque é um platillo paulista de São Paulo. Se llama bife a cavalo. ¿Por qué? Porque viene el bife, la carne abajo, y arriba viene el bife del ollão, que llamamos en Brasil. O sea, que el huevo. Que bife do ollão é quando não tienes dinheiro e come huevo y tienes ese ojo. Ahí viene con papas, ensalada y arroz. Y si él quiere también puede poner aquí limoncito. Dijo que también le podía poner frijoles. Y también podría poner frijoles, pero Raúl no quiso, pero yo sé, Bueno, el pero mío. mira, o sea, para empezar, ya desde que te traen aquí la presentación y todo, pues sí es como más casero. Sí. O sea, ya es algo que se siente, bueno, si vas a comer comida brasileira, pues que sea así auténtica, como la cocinaría tu mamá, tu abuelita, ¿no? Sí. Se ve bien. Vamos a ver qué qué tal. te gusta la carne. Bueno, ¿Te gustó? está rico. Y el bife del ollão. Son sabores que también tenemos aquí en México, ¿no? Es una carne asada con huevo,
con arroz, ensalada. Pero já percebi que a carne aqui de México, quando vão ser assim bife, são bem delgaditas, como de plancha, assim, literal. E essa se vê que é um pouquinho mais gruesa. Sí. Ahí llegó mi platillo. Ay, qué rico. Muchas gracias. Gracias. Mira, el mío viene arroz, frijoles, carne, tocino, batata palha. O sea, wow, es una mezcla que a mí me encanta porque es muy brasileño. Ah, las esfijas. Aquí mismo las ponemos. Sí. Aquí si quieres, aquí adentro. Ahí, muy bien. Gracias. Llegou mi platillo que também vou querer que Raul prove. Pero vou provar aqui com ustedes, só de ver o olor aqui. Ai. E já chegou as esfirras, tá? As esfirras aqui também chegaram. E também Raul vai provar. Batatinha. ¿Eso qué es? Batata palha, No, que no, são... ese es el birubiru, ¿no? Esse é o birubiru, que é arroz com frijoles, carne, tocino, salchicha, batata palha, que é muito comum em Brasil para el estrogonofe, que também aqui tem estrogonofe. Então, vamos a provar, provechito. Ay, qué rico. ¿Por qué los frijoles? Yo pienso que los mismos frijoles de la feijoada. Entonces, estos frijoles ya vienen bien temperados. Entonces, cuando bota la salchicha, que es ahumada, da el sabor así más rico. La comida en sí está muy rica. Parece que mi abuela hizo y yo fui ahí comer en su casa en un fin de semana. Te trajo recuerdos. Me trajo recuerdos porque, no, está muy bueno el guaraná y aquí los salgadinhos, né, que assim chamamos, salgadinhos, las esfirras. Me encanta, quero que Raul prove e me diga que tal. E coisas assim. A veces te lo deberías de hacer en la casa. No sé si tiene como salchicha ahumada, Sí. porque tiene ese gusto como ahumado. Y luego también tiene tocino, ¿no? Sí. Y la batata. Está rico. Sí, está bueno para que vengan a comer aquí. Sí, está muy bueno. ¿Quieren probar comida brasileña casera? E temperada, assim, sazonada, porque em los lugares que fuimos não está sazonada, está muy sencilla y esa sí se siente el sabor. Te digo, generalmente lo hacen como las espadas brasileñas, que es lo que se hizo famoso aquí. Y en todos los restaurantes que venden comida brasileña aquí en México, en la ciudad, son como espadas. Y ensaladas, una barra de ensaladas y un como buffet de espadas. De carne, pero no está bueno. Porque ya fuimos y está la carne horrible. Entonces ahorita regresamos con Raúl probando la esfija y la empada que llegó. Carne loca. Aquí, por favor. Sí. Gracias. Bueno, vamos a probar este que es una esfija. ¿Esfija? Esfija. ¿De qué? A ver, vamos a abrirla para ver qué tiene dentro. Tiene pollo. Pollo, ¿no? Sí. Que es frango en portugués. Vamos a probar. Esta masa está más suavecita que, por ejemplo, esta que estaba frita. Y esta como que es horneada, ¿no? Sí. Es que ese de horno y ese frita. Está buena. Es que, o sea, los sabores no son tan diferentes a los de México. No la había probado, pero por ejemplo el pan sabe un poco como lo que aquí le llamamos hojaldra, al pan que se llama hojaldra, suavecito, de afuera está doradito, y lo de adentro, que es el pollo, tiene una sazón como lo que aquí llamamos tinga de pollo. Haz de cuenta que sabe a tinga de pollo de aquí de México y en la empanadita. Está bueno, está rico. ¿Y ahora qué vas a probar? Una empanada, ¿cómo se llama? Empadinha. Empadiña. De carne.
En empadilla. ¿Ves por qué tú dices que todo el mundo dice así de verdad? O empada. Digo que esto me recuerda más a una empanada de aquí, con relleno de tinga de res. ¿Qué es este? Decía yo que la masa de esta, contra la masa de esta se parece a la de una empanada. O sea, es más como una masa. Y esta está más suavecita, más llena de aire. Y tiene un sabor dulce la masa. Me recuerda a una hojaldra. Que decía que la hojaldra es un pan que hay aquí en México, que es casi puro aire, está muy suave. Y es un sabor dulcecito. ¿Y prefieres más la de carne en lugar de pollo? Prefiero la de carne porque a mí el pollo no me gusta mucho. Entonces esta sabe rica, esta. Además tiene, o sea, la sazón del guiso tiene como pimiento, no sé, pero sabe rico. Como tinga, ¿no? ¿Dijiste? Tinga de res. Pero diferente. Ah, bueno. Bueno, este es el brigadeiro, que es un dulce típico allá de Brasil, que es hecho con lechera, chocolate en polvo. Este tiene fresas y granulados, llama esa cosita de arriba. Sí, granillo de chocolate o granulado. Bueno, y Raúl va a probar. Yo ya lo he probado Sí, y pero- no me gusta porque está muy dulce. Pero así con fresa. No, con fresa no, ni aquí, pero digo, lo voy a probar. Pero ya sabes que a mí el dulce no me gusta tanto. Y este tiene muchísimo dulce. O sea, está rico porque es dulce. A los que les gusta el dulce les va a encantar. Para mí es demasiado dulce. Porque tiene leche condensada, chocolate, no sé qué más tiene, pero tiene mucho dulce. Está rico. El Cristo no le gustó su respuesta. El Cristo dice, oh, si es el mejor dulce. Para hacer ese dulce, se va la lechera en el fuego, bien, la lechera, el chocolate, un poquito de manteiga, ahí después que ya está despegando Se así, hace como caramelo. Lo Ajá, calientan hasta ajá. que de por sí ya es dulce, pues para que se condense el azúcar. sí, cuando estiver despegando assim de la panela, aí quitamos y puedes servir tanto así comer en la cuchara o puedes hacer las bolitas, que es muy famosas en Brasil, las bolitas de dulce. Entonces a mí me gusta de las dos formas. Allá en mi casa siempre hacía así en la cuchara, porque botábamos en un plato así, mi hermana y yo solo vai. Y luego lo comía todos los días, ¿no? No, pero unas dos Pero veces en la casi. semana. Voy a probar para ver qué tal, porque yo soy experta en el... Cuando llegaste a México lo hacías aquí, yo lo veía. Dije, Raúl se veía y se decía le assim, pega la sartén todo el dulce ahí. não, eu Parece hacía que estás siempre. haciendo pegamento para carpintero. Yo como una buena experta de brigadeiros, porque a mí me gusta, porque mi hermano siempre decía, cuando yo llego, ¿no? Ay, hazte tú el brigadeiro, porque es más rico, porque yo sé el punto Uy, eso sí bien. eres experta. Eso sí eres experta. Não está tão dulce, No, no está tan dulce como el que tú haces, no. porque o que hacemos aí é muito dulce. Esse pode ser que poneram media crema, porque a gente põe para rebajar el dulce. Porque No sé está si- más suave. Ajá, No está tan suave. chicloso. Está más, não está tão chicloso como Raúl dice, e a fresa dá uma quebrada, porque a fresa não é tão dulce, então dá assim como, tá bueno, porque não está enjoativo, porque já faz tempo que eu não como mais dulce, não? Assim Pues es del que ya brigadeiro. No comemos tanto dulce como cuando Ajá. tú llegaste aquí a México, que comías muchísimo dulce. Todos los dulces le encantan a Eloisa y comía muchos chocolates y muchas cosas dulces. Ahora ya lo estamos dejando. Bueno, Elo. Yo no O como, açúcar já bateu aqui. yo no como tanto dulce. O açúcar já bateu aqui. Porque eu já não estou comendo tanto dulce. Já barrei porque me acostumbrei com aquela comida, como é mais el picante, el limão, el tajín, assim. Então a mim me gusta mais assim agora, el sabor assim. Antes eu comia a fruta com lechera e agora eu como a fruta que passa. Sientes nervioso. E eu comia a fruta com lechera e agora eu só como com tajín. Entendeu?
Ahí ya no como tanto dulce. Pero de vez en nunca es buena ahí dar una pitadinha. Porque y ese como no está tan dulce, está bien para después de la comida, si quieres comer algo así. O el açaí, ¿no? Porque también tiene la Para opción. mí de todas maneras es muy dulce eso. Yo preferiría un açaí o algo así. Además, o sea, esa porción sí se ve chiquita, pero o sea, es puro dulce. Yo no me acabo eso, pero ni de chiste. Pero para nosotros eso no es nada, porque lá en Brasil la gente hace así unos vasos más gordos que esta lata y más grandes, de varias camadas de dulce negro, de dulce blanco, con no sé qué lá, con leche nido, con no sé qué, una camada que se llama brigadeiro de colher, ¿no? Porque es el brigadeiro en la cuchara, que comes con la cuchara. Y se llama también o brigadeiro de copo, porque brigadeiro en el vaso, que en Brasil es copo. También Entonces, para todos los términos en portugués que estás diciendo ahorita, para los que quieran aprender portugués, ahí tienes tus clases. Exato, yo doy clases de portugués. Aprendan a decir colher. ¿Qué es colher? A cuchara, colher. La cuchara. A colher. Yo doy clases en Instagram y TikTok de portugués. Y aquí también vamos a estar aprendiendo unas palabritas, ¿no? Sí, que se vengan todos los que están ahí queriendo practicar. Bueno, estás feliz porque ya viniste a comer comida brasileira, ¿no? ¿Ah? E com a música, está tocando Ivete Sangalo, que me encanta ella, e ella tá com Caetano Veloso. Aí, ó, aí está. Então, a musiquinha brasileira, meus dentes devem estar todo negro, não? A musiquinha aqui, el aire, assim, el calor, que está calor, então recuerda Brasil, aqui las Nada más nos comidinhas. faltó venir el fin de semana El para que guaraná. haya música. Otro día venimos. E também vai haver churrasco, tá bem? Para os que querem venir, churrasco, que são as brochetas de carnes que hablamos para vocês. Então é isso, vou seguir desfrutando mi platillo, que ustedes vengan aquí a conocer si están en la Ciudad de México a 1099 artesanal. Está rico, el atendimiento es muy bueno. Te atiende Janina o su equipo y te atienden muy bien, te traen las cosas rápido, viene calientito, está rico. Está muy rico, vale súper y los precios están ok en comparación a otros lugares que ya visitamos. Ya salimos del restaurante brasileño, estamos Bienísimos. estofados. Bienísimos. Hasta traemos, ¿no? Para la casa porque sobró de tantas cosas que pedimos y nosotros no comemos tanto, ¿está bien? Pedimos mucho, pero son porciones chiquitas porque era para probar, Sí. ¿no? Ya bueno, ya vieron lo que probamos. Y también Entonces, el no plato. está tan grande, o sea, sí pueden pedir así uno de esos platillos de combo para probar, para que prueben todas las frituras esas que les gustan a ustedes, ¿no? Y luego las esfijas y las empanadas y no sé qué. Sí, que va a haber el 23 de marzo 2024. Va a haber música y churrasco. Y caipirinhas. Churrasco y caipirinha. Brasileiras Pé na para... areia, caipirinha, água de coco y a cervejinha. Entonces estamos aquí caminando y miren esta imagen linda de la iglesia de San Agustín que está aquí en Polanco. Es una iglesia muy famosa que ya salió en muchas telenovelas. A mí me gusta ella. Siempre que paso por aquí tomo 1000 fotos. Y ya no entramos el otro día que venimos ahí, ¿no? Con Sí, esta... Allen. Ya no entramos, ya estaba cerrada. Y ahora ya está cerrada porque cierra a las 5. Entonces ahí está, este fue el video. Les gustaron ahí, conociendo ahí un poquito de la gastronomía brasileña, de las comidas. Espero que tengan les gustado, ¿no, amor? Sí. Sí, pues vale la pena que vayan a probar si quieren comer comida brasileña. Y así como hay otros restaurantes de comida de todo el mundo aquí en la Ciudad de México. Ya iremos yendo a probar otros. Sí, tenemos que ir a lo ruso, a lo japonés que Raúl no le gusta. No me gusta el sushi. A mí sí me gusta. Mira un corgi. Un perrito. Entonces estamos aquí caminando en el parque. Y ya está así como un poco Estamos nublado. relajando la tripa Abriendo espacio para más. para el postre. Yo comí el postre.
pero yo no. Entonces, eso, nos vemos hasta el próximo video. Bye.